Hoy nos metemos a fondo con algo que está, vamos, en el ADN de nuestra época, el derecho internacional de los derechos humanos. Un tema denso pero fundamental. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un conjunto de análisis muy interesantes que plantean una idea potente. A ver, Este sistema, que nació para decir nunca más a las barbaridades del siglo XX, se está enfrentando ahora a monstruos que sus creadores ni se imaginaban. claro, Ya no hablamos solo de dictadores, sino de terrorismo global, de algoritmos que deciden nuestro futuro y de una crisis climática que lo pone todo patas arriba. La pregunta que flota sobre todos estos documentos es casi existencial, diría yo. ¿cuál es? ¿Cómo evitamos que los derechos humanos se conviertan en una simple formalidad, en algo que suena bien, pero que no se aplica, cuando todo el mundo grita seguridad, urgencia o innovación? Vale, vamos a desgranar esto. Es la pregunta del millón, desde luego. Y lo primero que me parece fascinante de estas fuentes es que le dan la vuelta a la narrativa catastrofista. ¿Ah, sí? Sí, no nos dicen que el sistema de derechos humanos esté en la UBI, ni mucho menos. Nos dicen que está en plena fase de adaptación estratégica. O sea, que no está roto, se está reinventando. Exacto, que el chasis aguanta, pero hay que cambiarle el motor y las ruedas para la carretera que viene. El debate real no es si los derechos son importantes. Eso se da por hecho. Claro, eso ya nadie lo discute en voz alta. La cuestión es cómo los defendemos de formas de poder que son mucho más escurridizas que antes. Pues empecemos por el clásico de los clásicos, esa tensión que parece que llevamos arrastrando desde siempre, la supuesta elección entre seguridad y derechos. Uf, esa vuelve siempre. Cada vez que hay un atentado o una crisis, sale el mismo debate. Exacto. Y los análisis son tajantes al llamarlo un falso dilema. Es que es una trampa retórica, ¿Por qué? porque la lógica del derecho internacional es justo la contraria. No es una cosa o la otra. La idea es muy clara. La seguridad sin derechos es simplemente autoritarismo. Y al revés también, ¿no? Y al revés también. Los derechos sin seguridad, pues no dejan de ser poesía, palabras en un papel que no protegen a nadie. O sea que no son enemigos, sino que se necesitan mutuamente. Se necesitan desesperadamente. Una seguridad que sea de verdad, que sea sostenible en el tiempo, se construye sobre los derechos, no demoliéndolos. Vale. Esto significa que cualquier medida que limite un derecho en nombre de la seguridad tiene que pasar un test muy estricto. Un examen, por así decirlo. Sí, tiene que ser legal, absolutamente necesaria y proporcionar al peligro. Y lo más importante, tiene que haber un juez independiente que pueda revisarla. Y pararla si se va de las manos. Precisamente. La teoría suena impecable. Pero vamos, todos sabemos que, en la práctica, cuando un gobierno agita la bandera de la seguridad nacional, las cosas se tuercen. Se tuercen, sí. ¿Cuál es la tendencia que describen los documentos? Pues describen una tendencia muy clara hacia lo que llaman la expansión del poder punitivo. Es un término un poco técnico, pero, A ver, tradúcemelo. ¿Qué es eso en el día a día? pues mira, significa que de repente hay más manga ancha para detener a alguien por si acaso. Lo que se conoce como detención preventiva. A veces sin pruebas claras. Sin pruebas sólidas, exacto. Significa que en un juicio se aceptan pruebas que antes se considerarían dudosas, debilitando la presunción de inocencia. Y la vigilancia, ¿no? Y sobre todo, y esto nos afecta a todos, significa que se normaliza la vigilancia masiva. Se convierte en el precio que pagamos. Eso es. Aceptamos que se monitoricen nuestras llamadas, nuestros correos, nuestros movimientos, todo en nombre de una seguridad un tanto abstracta. Y la respuesta del sistema de derechos humanos a esto no es ingenua. No dice no hagan nada. Dice, cuidado. Dice, vale, entiendo la amenaza, pero precisamente porque la situación es excepcional, los controles tienen que ser más fuertes que nunca. El gran pánico es que la excepción se cuele por la puerta de atrás y... Y se convierta en la nueva normalidad. Exacto. Que un día nos despertemos y vivamos en un estado de excepción permanente sin darnos ni cuenta. Entendido. Esa lucha entre seguridad y libertad es el campo de batalla de siempre. Pero las fuentes nos llevan a un terreno donde esa excepción ha estado a punto de devorarlo todo. La lucha contra el terrorismo. Mm, Aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Sin duda.
Esto ha sido el test de estrés más brutal para el sistema en las últimas décadas. Y hay que ser claros, los análisis no niegan la amenaza. El terrorismo es real, es una lacra. Destroza sociedades. El problema, y es un problema gigantesco, es que se ha usado como un cheque en blanco para justificar lo injustificable. Hablamos de tortura. Hablamos de tortura, sin rodeos. De malos tratos justificados como técnicas de interrogatorio mejoradas. Hablamos de crear agujeros negros legales como Guantánamo, donde la gente puede estar detenida indefinidamente sin juicio. Terrible. Y hablamos de algo más sutil, pero igual de peligroso. Empezar a usar la etiqueta de terrorista para acallar a la disidencia política, a periodistas, a activistas. Es una palabra que, una vez te la ponen, parece que anula todos tus derechos. Precisamente. Por eso la postura del derecho internacional, tal y como la recogen las fuentes, es de una firmeza absoluta, casi granítica. Hay una frase que lo resume todo. ¿Cuál? No existe terrorismo que justifique la suspensión de la dignidad humana. Punto. Esto no es negociable. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que hay un núcleo duro de derechos que son como las columnas maestras de un edificio. No se pueden tocar, pase lo que pase. ¿Por ejemplo? La prohibición de la tortura es absoluta. No hay peros, no hay matices. Y las garantías básicas de un juicio justo, como el derecho a ver a un juez, a tener un abogado, tampoco se pueden eliminar. El mensaje es claro, entonces. Es potentísimo. La eficacia contra el terrorismo no se mide por lo brutales que seamos, sino por nuestra capacidad de derrotarlo sin convertirnos en aquello que combatimos. Se derrota con la ley en la mano. Vale, esa es la tensión clásica, llevada al extremo. Pero ahora los documentos nos arrastran a una frontera que parece de ciencia ficción, aunque ya está aquí, la inteligencia artificial. Uf, la nueva frontera. Aquí el poder cambia de cara. Ya no es un policía o un soldado, puede ser un algoritmo invisible. Es un cambio de paradigma total. Y es un desafío mayúsculo. Porque, como dices, el poder se vuelve abstracto, casi etéreo. La IA trae consigo riesgos que no habíamos visto nunca. ¿Cómo cuáles? Por un lado, las decisiones automatizadas que nos afectan directamente. Si te dan un crédito, si te contratan para un trabajo. O la libertad condicional, incluso. Exacto. Y estas decisiones se toman a menudo dentro de una caja negra algorítmica. El sistema te dice no, pero nadie sabe o puede explicar por qué. Y luego está el sesgo, ¿no? La idea de que estas máquinas no son neutrales. Para nada. Los algoritmos se entrenan con datos del mundo real. Y el mundo real está lleno de prejuicios. Con lo cual, ¿el algoritmo los aprende? Los aprende y los reproduce. Sin que nadie lo programe con mala intención, puede decidir que la gente de un código postal no es fiable o que las mujeres no son buenas candidatas para un puesto de ingeniería. Simplemente porque reproduce patrones. Exacto. Y por si fuera poco, tenemos la vigilancia predictiva, que ya no es vigilar lo que has hecho, sino intentar predecir lo que vas a hacer. Da un poco de miedo. Hay una frase en los textos que lo clava. Aquí el poder ya no es siempre visible ni humano, pero sigue siendo poder. O sea que no hablamos de algo etéreo, hablamos de que un algoritmo decida si me dan una hipoteca basándose en mi barrio. O que te descarte para un trabajo antes de que un humano vea tu currículum. Eso es discriminación de toda la vida, pero con un barniz tecnológico que la hace parecer objetiva. Exactamente. Y con un agravante terrible. La opacidad. Antes, si te discriminaban, podías señalar a una persona, a una empresa. Ahora, ¿a quién denuncias? Al código. Es un problema enorme. Por eso, el derecho de los derechos humanos está corriendo para ponerse al día. Ya no habla en abstracto, está exigiendo cosas muy concretas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué se puede hacer? Pues se habla de 3 pilares. El primero es el control humano significativo. Que la máquina no decida sola. Eso es. Por muy lista que sea, la decisión final importante sobre una persona la tiene que tomar un humano. El segundo es la transparencia algorítmica. Tenemos que poder abrir la caja negra. Auditarla, ver si es justa. Justo. Y el tercero, que es la clave de bóveda, es la responsabilidad estatal. El Estado no se puede lavar las manos diciendo lo hizo el algoritmo. Es responsable. Tanto si la usa él como si deja que las empresas la usen sin control. Exacto. La conclusión que sacan es demoledora. Innovar sin derechos no es progreso. Es riesgo sistémico. Y de un riesgo sistémico a otro que es quizás el definitivo. La siguiente gran amenaza que analizan las fuentes es la crisis ambiental. Y el argumento es que esto ya no es un tema para ecologistas, sino que es una cuestión de derechos humanos de primer orden. Absolutamente. Durante décadas se vieron como dos mundos separados. Pero hoy esa separación es un espejismo. ¿Por qué? El cambio climático y el deterioro ambiental son una máquina de violar derechos humanos a escala masiva. Piénsalo.
Una ola de calor que mata a miles de personas, sobre todo ancianos. ¿Afecta el derecho a la vida? Directamente. La contaminación del aire en las ciudades que provoca enfermedades respiratorias crónicas en los niños. ¿Afecta el derecho a la salud? Claro. Y las sequías que arruinan cosechas o la subida del nivel del mar que obliga a la gente a abandonar sus casas. Ahí tienes afectados los derechos a la alimentación, al agua, a la vivienda. A todo. Es un ataque a los cimientos de una vida digna. Y lo que subrayan los análisis es que este daño tiene unas características muy perversas. Es difuso, no siempre ves al culpable directo. Es acumulativo. Empeora poco a poco hasta que es tarde. Y, muchas veces, es irreversible. ¿Y el derecho ha sido capaz de reaccionar a algo tan grande y difuso? Pues ha tenido que espabilar, y lo ha hecho. Se ha producido una evolución rapidísima. Los tribunales y los comités de derechos humanos han empezado a reconocer de forma explícita el derecho a un medio ambiente sano. Como un derecho en sí mismo. Como un derecho autónomo, sí. Ya no es una derivada de otros, tiene entidad propia. También se han ido perfilando las obligaciones de los estados. Ya no solo se trata de reparar el daño, sino de prevenirlo. Regular a las industrias contaminantes, por ejemplo. Por ejemplo. Y se ha puesto mucho el foco en proteger especialmente a los pueblos indígenas y a las comunidades más vulnerables, que siempre son las que pagan el pato primero y con más fuerza. Suena a que es una forma completamente nueva de entender la justicia. Lo es. Hay un concepto que mencionan que me parece precioso y potentísimo a la vez. Dime. La justicia ambiental es hoy justicia intergeneracional. Ya no se trata solo de nosotros. Claro, es lo que dejamos a los que vienen detrás. Exacta. Lo que hagamos o no hagamos hoy, las decisiones que tomemos, determinarán si las generaciones futuras podrán disfrutar de sus derechos más básicos. Les estamos pasando una factura o una herencia. Vale, entonces el panorama es abrumador. Tenemos la vieja tensión con la seguridad, la prueba de fuego del terrorismo, la frontera de la IA y esta amenaza del clima. La pregunta es inevitable. ¿Está el sistema superado? ¿Es una herramienta del siglo XX para problemas del siglo XXI? Esa es la crítica que se le suele hacer. Pero lo que argumentan estas fuentes es que el sistema tiene un mecanismo de autodefensa incorporado. No es una pieza de museo estática. ¿Tiene un as en la manga? Tiene una gran herramienta. Lo que los juristas llaman interpretación evolutiva. Que suena a concepto denso. ¿Qué es eso en realidad? Es más sencillo de lo que parece. Significa que los tratados de derechos humanos no se leen como si se hubieran escrito ayer. Sino que se interpretan a la luz de los problemas de hoy. Exacto. El derecho a la privacidad, por ejemplo, se escribió pensando en cartas y llamadas telefónicas, pues la interpretación evolutiva permite que hoy ese mismo derecho sirva para proteger nuestros datos en Internet. Es como si el ADN del derecho fuera el mismo, pero se adapta para sobrevivir en un entorno nuevo. Esa es la idea. Y en esa adaptación, el papel de los jueces ha sido crucial. Se menciona mucho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un laboratorio de ideas, un motor que ha sabido estirar los derechos. O sea que el sistema tiene capacidad de adaptación. Pero me imagino que esa adaptación no es un camino de rosas. Habrá peligros. Muchísimos. Y los análisis son muy claros al señalarlos. Adviertan, por ejemplo, de la securitización excesiva del discurso. ¿Qué es eso? Es la tendencia a convertir cualquier problema social, la inmigración, la protesta, en una amenaza a la seguridad para poder justificar recortes de derechos. Ah, claro. Otro riesgo es la normalización de la vigilancia, que la aceptemos como algo inevitable. Como el reconocimiento facial en las calles. Justo. También alertan del peligro de la tecnología sin control, que la innovación vaya tan rápido que para cuando queramos ponerle reglas, el daño ya esté hecho. Y en el tema ambiental hablan del greenwashing jurídico. El posturío verde. Exacto, pero a nivel de leyes. Gobiernos que aprueban leyes climáticas con grandes titulares, pero que en la letra pequeña están vacías. No tienen mecanismos para cumplirse. Ni sanciones reales. Es aparentar que haces mucho sin hacer nada. Entonces, si el sistema se adapta, pero la adaptación tiene todos estos riesgos, ¿cuál es la conclusión final? ¿Dónde está el verdadero peligro? Y aquí es donde los análisis dan en el clavo. Advierten que el verdadero veneno para los derechos humanos no es la IA o el cambio climático. El peligro real, y lo llaman la adaptación sin principios. Adaptarse mal. Es adaptarse vaciando los derechos de contenido. Es cambiar las reglas del juego hasta que los derechos sean solo una cáscara vacía, una palabra bonita en la Constitución que no significa nada. Entiendo. Por eso proponen una regla estratégica que me parece brutalmente simple y poderosa. Cuando el poder cambia de forma, los derechos deben cambiar de herramientas, no de valores. Es una idea potentísima. Repasando, hemos visto cómo el sistema lidia con esa tensión eterna con la seguridad,
cómo sobrevivió al terrorismo, cómo se asoma al abismo de la IA y cómo intenta dar respuesta a la amenaza del clima. Eso es. Y si tuviéramos que sacar una conclusión final de todo esto, sería que los derechos humanos no están en crisis por los nuevos problemas. Están en una especie de evaluación continua. Que depende de las decisiones que tomamos. Exacto. La tecnología, el terrorismo, la crisis climática son desafíos enormes, sí, pero sobre todo son encrucijadas. Nos obligan a elegir. O recortar garantías o reforzarlas. Precisamente. Reforzarlas porque las necesitamos más que nunca. Al final, el núcleo del sistema, la idea de que la dignidad humana es el límite que ningún poder puede cruzar, sigue tan vigente como el primer día. Da igual si ese poder viste uniforme, corbata o se esconde en un algoritmo. Un límite innegociable. El único que tenemos. Y, para terminar, si me permites, me gustaría dejar una pregunta en el aire que se deriva de todo esto y que a mí, personalmente, me quita un poco el sueño. Dispara. Es la siguiente. En un mundo donde el poder del Estado se está fusionando con una tecnología que es autónoma, que no tiene fronteras y que es cada vez más opaca, ¿quién o qué va a ser el control de última instancia? ¿Quién vigilará al vigilante para proteger la dignidad humana cuando las decisiones que marcan nuestras vidas ya no sean enteramente humanas?